Bienvenidos al programa de Completarte. Qué alegría estar aquí con ustedes un día más en compañía de Nathalie. Nathalie nos acompañó hace unas semanas en un programa para hablar de la práctica de Reiki en la familia. Bienvenida de regreso. Hola, bienvenida. Gracias. Qué lindo. Sí, es un placer tenerte aquí. Y fíjate que una de las razones por las cuales para mí era importante poder platicar contigo es que estás a punto de que nos cuentes un poco a dónde vas y por qué elegiste viajar a donde viajas. Ok. Me voy con mi novia a la India y a Nepal 2 semanas y tiene muchas partes esa pregunta. Ajá. La primera es, siempre pensé que el primer lugar donde iría en otro continente que no fuera América y que no fuera Europa iba a ser África. Por alguna razón eso pensé. Y en el 2014 estaba en un momento complicado de la vida donde quería viajar y quería estar sola y conectarme con la naturaleza y con el mundo. Entonces fui a Mundo Joven y les dije me quiero ir a África y me dijeron no te vamos a vender un tour, está una epidemia fuertísima de ébola y no te vas a ir para allá, nosotros no te lo vamos a vender, pero te podemos proponer otros lugares. Entonces me propusieron ir a 5 países durante 2 meses, que fueron Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam e Indonesia. Y pues les dije que sí porque me quería ir de viaje. Me acuerdo de esa época. Me fui y algo me pasó en Asia, que Asia se ha convertido en un lugar donde me conozco cada vez más. Unos años después mi novia y yo nos fuimos juntas a Japón. Y pues este año nos vamos a la India y a Nepal. Y cuando tú dices donde me encuentro o me descubro un poco más, ¿a qué te refieres? A que es como viajar a mis distintas partes. Ajá. El sudeste asiático fue como conocerme a mí como mexicana, ¿no? Como conocer todas estas partes de Asia que se parecen muchísimo a México y que a la vez sí hay una diferencia en una mentalidad, pues oriente y occidente. Ajá. Japón fue toda mi parte organizada, mi parte, ¿no? como planeadora, fue conocerme también desde ahí y bueno, pues ya veremos qué conozco en estos 2 países ahora. Yo me acuerdo que me habías dicho una de las cosas que te llevó, yo no sé si fue Tailandia o Indonesia, en donde tú decías que podías apreciar México de una manera diferente a tu percepción anterior. Fue como en esos 5 países, cada uno tienen historias súper antiguas y a la vez han vivido cosas muy recientes, muy difíciles, ¿no? Como el genocidio en Camboya, que fue hace pocos años. Entonces como que fue ver a México desde los ojos de estamos en un lugar donde ya no hay eso, ¿no? Como que claro que tuvimos la revolución y claro que hemos tenido crisis, pero no tuvimos un genocidio hace, no me acuerdo, 30 años, ¿no? o 30 y tantos años. Y también México como que tiene toda esta parte rica de cultura, de naturaleza, de comida. Después de 2 meses en Asia me acuerdo que ya no quería comer, todo me parecía frito y muy condimentado y me la pasé comiendo arroz las 2 últimas semanas, ¿no? Entonces como que encontrar también en México toda esta parte de
las frutas y las verduras que puedes comer Claro. así, directo, sin que estén todas preparadas. Ya. Y la gente de México tiene una... Claro que la gente asiática también, pero la gente en México tiene una parte como de sentirte en casa muy linda. Yo creo que sí hay una riqueza en salir, y bueno, evidentemente hay una parte deliciosa de poder ir a otros continentes y a otros países y poder viajar, ¿no? Pero creo que sucede lo mismo cuando nosotros viajamos y salimos de la ciudad en la que vivimos y paseamos por el país y descubrimos estas nuevas como atmósferas, ¿no? Grupos, culturas. Yo me acuerdo, me pasó cuando fui a Chiapas, realmente la sensación que yo tenía era que había viajado en el tiempo hacia atrás, ¿no? Como si yo, me acuerdo haber entrado, se me acaba de ir el nombre, no es San Cristóbal de las Casas, es el nombre de esta iglesia, de este lugar, bueno, perdón, se me acaba de ir, pero me acuerdo haber llegado a este pueblo y ver mujeres vestidas. Había una mujer, me acuerdo muy claramente, muy chiquitita, que yo creo que proviene de algo genético y también de una alimentación en donde posiblemente no tenga todos los nutrientes de alimentación que tiene, entonces muy pequeña su estructura, como eran nuestros ancestros, y vestida con una falda de piel de borrego, yo creo, pero no curtida, es decir, no curtida, estaba la lana hacia afuera, ¿no? Entonces yo veía y tuve la sensación de estar viendo ¿sabes? Como una imagen de lo que yo he visto en museos, ¿no? Y poder decir qué increíble que yo puedo visitar en este país, que no es, claramente que esto no es todo Chiapas, ¿no? Pero haber visto tener esta impresión en ese momento, decir, es que es increíble poder estar aquí y ser parte de me viene la palabra en francés, tableau, como esta pintura, ¿no? Que habla del transcurso del tiempo. Y luego nos trasladamos a otro pueblo, y en este pueblo era un pueblo de tejedores, ¿no? Y todo funcionaba como las mujeres eran las tejedoras y eran las que llevaban la autoridad en el pueblo. Entonces acababa de estar en un pueblo en donde la autoridad era claramente masculina, y a 20 minutos de coche, ¿no? Nos trasladamos a un lugar en donde la autoridad es una comunidad de mujeres tejedoras, ¿no? Yo decía, qué increíble poder ver la riqueza que tenemos también y que adquirimos cuando viajamos, ¿no? Y cuando tenemos la oportunidad de abrirnos a otros escenarios. Totalmente, como que a donde vayas regresas otra. Y cuéntame, cuando viajaste en Asia, porque esto es una parte que me comentaste, es cómo se vive, cómo tú pudiste ver la espiritualidad cultural, ¿no? Como la que tenemos una espiritualidad cultural en México y la que tuviste cuando viajaste a Asia. Yo nunca he sentido que tenía una espiritualidad cultural, que participe en México. Ajá. ¿No? Como que estoy bautizada porque ustedes me bautizaron, pero en realidad nunca sentí... no es cierto. Sí sentí en Valle de Bravo, cuando era niña, estaba la iglesia de Santa María con el Cristo Negro. Es la única iglesia en México donde he sentido algo, porque el Cristo es negro. O sea, es como ok, entonces sí, la iglesia católica sí puede incluir las diversidades. Entonces aquí tengo a mi Cristo negro, y varias veces fui y varias veces me sentí conectada ahí, pero es el único lugar donde me ha pasado esto en México, donde tenga que ver con la religión católica. Y haber ido a Asia fue como
el primer lugar al que llegué fue Tailandia, a Bangkok, y fui a ver a Buda, que tú siempre has tenido Budas. Entonces no pensé que me pasara, o sea, no pensé que... Dije, voy a ver unos buditas. Ajá. Y llegué a ver a este Buda inmenso, recostado con la manita así. Y bueno, empecé a llorar. Nunca me había pasado que una imagen religiosa me tocara y me dijera, sí. Fue, no sé, como si nos reconociéramos, como si realmente me estuviera viendo y escuchando, y salí de ese templo como, ¿qué me pasó? ¿Qué fue esto? ¿Por qué? ¿Por? O sea, sí he visto a Buda en mi casa toda mi vida, sí, ¿no? Como rarísimo. Y me pasó también cuando estaba en Indonesia. Había una mezquita cerca de donde nos estábamos alojando, y en la madrugada empezaron estos sonidos que primero me desperté en sobresalto, como que dije, ¿qué es esto? Y de repente me di cuenta que la gente estaba rezando en la madrugada. Que se despertó, o sea, que la vida espiritual en Asia sea, puedo dejar de dormir porque voy a rezar. Me pareció súper congruente. Como que hubo una parte que dije, ok, entonces no es nada más para cuando me conviene, ¿no? O no es nada más cuando me subo al avión y cuando bajo, pues listo, ya no pienso en Dios, ¿no? Sino es pensar en Dios aún cuando es hora de dormir. Y se sintió delicioso. Delicioso poder saber que sí hay adentro de mí una espiritualidad que yo no conocía. Ajá. A mí lo que me parece súper interesante de lo que dices es justamente eso, ¿no? Como cuáles son las figuras, cuáles son los símbolos, cuáles son los sonidos, cuáles son los rezos, hasta las horas del día del rezo, porque hay muchas personas que se despiertan para ir a rezar en la iglesia, ¿no? También en la religión católica, pero es interesante cómo poder desarrollar nuestra relación con lo que a nosotros despierta nuestra espiritualidad es absolutamente fundamental. Vamos a tener un pequeño receso, regresamos en unos minutos. Recuerden de seguirnos en Radio 13 Digital en todas las redes, Laurent Salima Fontaine en Facebook, Reiki USR México también en Facebook, y Laurence AFB en Instagram. Algún día me lo voy a aprender. Algún día me lo voy a aprender sin tener que pensar en eso. Muchísimas gracias. Ahorita nos vemos. Gracias. Regresamos. Estamos hablando de símbolos, ¿no? Y cómo el Buda, que yo no soy budista, es decir, no es lo que yo tengo, la creencia que yo tengo, pero los Budas como a ti me hablan, ¿no? Es decir, cuando los veo, dependiendo de la postura en la que están o la expresión facial, o me conmueven mucho más y me abren mucho más que, por ejemplo, Jesús en la cruz, ¿no? Jesús crucificado a mí me conecta con el sufrimiento, y entiendo que esa es la historia de Jesús, ¿no? Que Él sufrió por nosotros, sufrió para que nosotros pudiéramos liberarnos de nuestras malas acciones o pecados, que esa es parte de la creencia. Pero yo me acuerdo chiquita entrando a una iglesia y viéndolo y diciendo, ay, no, como no entendía muy bien, pero lo que me conectaba era el sufrimiento, ¿no? Y Buda no me conecta con el sufrimiento, me conecta con otro tipo de emoción. ¿Qué pasa contigo?
exactamente lo mismo. Ujú. Y lo que me pasó con Buda fue justo eso. Porque lo sentí al revés. Ajá. Como que cuando vi a Jesús con sangre, con clavos, con esta corona que lo está lastimando, Ujú. ¿no? Lo ves, o sea, está sangrando, no, es completamente literal su imagen. Ujú. Lo que me pasa es que digo, ay, ¿cómo le ayudo? Ajá, ajá. ¿No? O sea, tendría que estar haciendo algo por él. ¿Qué tanto me tengo que sacrificar yo para que esto no suceda? Ujú. Y lo que me pasó con Buda fue lo contrario, que fue, él está aquí para mí. O sea, él me escucha, él me reconforta, o sea, desde el gesto, que es un gesto muy cálido, hasta la postura, hasta las manos es impresionante. Yo no sabía esto hasta llegar hacia que cada posición de manos te está diciendo algo distinto. Ujú. Entonces Buda te está hablando por medio de las manos y de los gestos. O sea, te está dando mensajes cada imagen de Buda. Entonces fue como, ok. Entonces se pueden muchas más cosas. Ujú. Y lo que me pasó cuando regresé fue que dije, bueno, y entonces, ¿cómo le hago para integrar esto que ya conozco con esto que me enseñaron en México, ¿no? Y que... ¿Cómo se hace esto? Ajá, ajá. Entonces, a lo largo de los años, fui encontrando algo que me gusta de la religión católica, es esta padre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 partes. Ujú. Entonces yo encontré mis 3 partes. Ujú. Como que creé mi fórmula donde se podían tener las 3 partes que me hicieran sentir rico, Ujú. que me hicieran sentir completa. Entonces, mi primera parte es Buda. Él está clarísimo que ahí está. Ujú. Mi segunda parte es aguacate ginger, que es mi propio Dios, Ujú. que es aguacate porque amo el aguacate, ginger porque amo el jengibre y porque son 2 alimentos que me nutren y que me encantan. Nunca le digo que no a aguacate y ginger. Y que es como Oriente y Occidente, ¿no? Ajá. Como... Exacto. Ujú. Y aguacate ginger, entonces tengo una imagen de Buda. Aguacate ginger es un Buda, pero de gato, es un gato. Ujú. Pero sentado en la posición de Buda, entonces es como muy único y muy mío. Y hace un tiempo fui a una iglesia, hace unos meses fui a una iglesia a platicar con Dios y a preguntarle dónde estaba, quién era, ¿no? Ujú. Y cuando salí había una mujer indígena vendiendo artesanías y tenía como ovejitas, burritos, cabritas, todas de lana, Ujú. hechas con sus manos. Y entonces compré una y ese es mi Dios. Ujú. Entonces tengo a mis 3 personajes Ujú. en mi altar que crean el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creo que este fue el regalo que me dio Asia. Esta parte de no te tienes que conformar con eso que, lo que sea, hay. Ujú. Puedes buscar tu combinación que te haga sentido, porque la espiritual es súper propia. Sí. Sí, tienes razón que una parte muy íntima, es decir, para mí la manera en la que yo configuro mi relación con lo que considero sagrado, con energía divina, con Dios o con la diosa, con el origen, ¿no? Es chistoso, hay una mujer que dice God, Goddess and all that is, Dios, diosa y todo lo que es, ¿no? Que es esta Trinidad sagrada. Es como
para mí es una descripción de lo divino que va conmigo, ¿no? Con la energía masculina, la energía femenina y todo lo que crea y lo que creó a estas energías, que es el Espíritu Santo, ¿no? Como de alguna forma, yo creo que como dices, tenemos nuestra propia, tenemos la oportunidad y la libertad de buscar y de seguir buscando, ¿no? Porque a lo mejor en algún otro momento o en este viaje que vayas al Tíbet o que vayas a India, se va a continuar transformando y alimentando, ¿no? Como la relación que tenemos con lo sagrado, con la espiritualidad de nuestra vida, es una relación dinámica. No es una relación estática de que yo ya tengo esto hecho y entonces lo tengo para el resto de mi vida, ¿no? Yo me acuerdo en algunos momentos en mi práctica, cuando una persona sufre una pérdida muy importante, puede decir, bueno, es la voluntad de Dios, ¿no? Está mejor con Dios, y hay otras personas que dicen, ¿por qué me lo quitaste? No puedo estar en una relación de tensión o de conflicto con aquello o esa parte de nosotros que en otro momento nos dio mucho consuelo. Podemos también estar muy enojadas, ¿no? O no estar conformes, y tenemos que volver a replanteárnosla. Y yo creo que nuestras prácticas, la práctica espiritual, no lo que creemos, pero la práctica espiritual tiene el mismo tipo de dinamismo, ¿no? Yo creo que el que nosotros podamos tener vida allí, ¿no? En ello, es fundamental, es muy, muy importante. Me vino a la cabeza una canción preciosa de una mujer que se llama Regina Spektor, que tiene letras increíbles, y una de ellas se llama Nadie se ríe de Dios cuando. Entonces habla como de esta parte de cuando estás pasando por ciertos momentos, no te ríes de Dios, o sea, no te ríes de la espiritualidad, necesitas conectar con esa espiritualidad. Entonces como que es justamente esta parte donde la espiritualidad, como dices, y más en estos últimos meses, la he sentido súper dinámica. A veces no es como que estoy conectada con mi espiritualidad y ya. Sí. Tengo que hacer un esfuerzo para volverme a conectar y volverla a encontrar. Entonces es como... No sé si nacimos espirituales o nos volvemos espirituales. Tenemos la capacidad de ser espirituales, pero no es como que, bueno, ya naciste y pum, aquí está tu espiritualidad. Es un trabajo constante que depende 100% de nosotros. Y esa pregunta me encanta, ¿no? Porque yo veo a los bebés, por ejemplo, ¿no? Veo la energía que tienen los bebés, y para mí no hay absolutamente ninguna duda de que son un reflejo divino. Es decir, no me cabe la menor duda, ¿no? Cuando los veo en su vida, cuando los veo en lo que están, cuando verdaderamente los miro, sí, eso es lo que me recuerdan, algo que, ¿no? Como un poco como el Buda, me recuerda de dónde venimos de alguna manera, si yo pudiera ponerle palabras, ¿no? Pero efectivamente la manera en la que nosotros cuando vamos, porque esta es la impresión que tengo, cuando nacemos provenimos de algo divino y sagrado. Yo creo que la vida en ese sentido, y lo he hablado cuando trabajaba en maternidades y que presenciaba nacimientos, siempre sin proponérmelo sentía que era un milagro. Es decir, que esa vida naciera de un cuerpo de una mujer, y que en la mayoría, gracias a Dios, la mayoría de los casos ahorita el bebé y la mamá viven, ¿no? No como en otros momentos en donde era una razón de mortalidad femenina infantil muy grande. Siempre sentí que estaba yo siendo testigo de un milagro, ¿no? Y en la medida en la que vamos socializándonos, de que vamos integrándonos más, vamos desconectándonos más de eso para volvernos más sociales, ¿no? Y como dices, el que nosotros podamos como activar, ¿no? Activamente participar en la creación y el sustento de nuestra
espiritualidad y de nuestra sensación de conexión o desconexión es un proceso que yo creo que vivimos hasta el día en que exhalamos nuestro último suspiro. Y eso que dices con respecto a volvernos más sociales, eso fue lo que me pasó cuando escuché el sonido de la mezquita. Es algo social. Ajá. O sea, hay mucha gente en la madrugada. O sea, entiendo que hay gente que va a la iglesia en la madrugada, pero es como si hubiera una misa en la madrugada. ¿Sí? Esa fue la parte que me conmovió tanto, que es algo que hacen a ciertas horas del día, donde su vida laboral, su vida familiar se pausa y van en comunidad a rezar. Que eso fue lo lindo. Y fíjate que yo creo que la parte que a mí me conecta mucho con la espiritualidad es el sonido, ¿no? Entonces cuando yo oigo, por ejemplo, cuando voy a una iglesia y me siento y escucho los rezos, ¿no? Entonces puede ser en una misa, ¿no? O puede ser cuando simplemente personas van a rezar a la iglesia y yo me siento y escucho los rezos, me pasa algo parecido a eso, ¿no? Como que hay una parte en mí que se calma y entonces puedo escuchar cómo este espacio está lleno de rezos, ¿no? Y cómo es un lugar en donde todos estos rezos y plegarias generan un espacio en el que yo siento que simplemente por estar allí me puedo conectar, ¿no? Una de las cosas que me gustaría que nos contaras, porque me acuerdo de dos cosas que no sé si eres tú o tu hermana las dos, pero una de ellas sé que es que tú te levantabas muy temprano en la mañana un día para poder contribuir al alimento ¿no? ¿Quieres hablarnos un poco de esto? En Laos, ¿cómo se llama en español? Es como darle el alimento al alma. Le das arroz a los monjes son de todas las edades, se forman en edades, y entonces tienes monjes, de los más pequeños a los mayores. Entonces tienes una fila de monjes que pasan por las banquetas, entonces te sientas, compras un como tazón de arroz hirviendo, te sientas de una manera específica y pasa esta fila de monjes y entonces les vas dando un poco de arroz a la cestita de cada uno. Y esto sirve por dos cosas. Uno, de esto se alimentan los monjes, y dos, tú como persona que estás dando de comer al monje, estás asegurándote buen karma. Entonces, si algo hiciste de lo que estás arrepentido, lo compensas con buen karma. O si quieres buen karma porque quieres buen karma, entonces haces esta actividad. Y ahí con el sonido, no hay sonido, es el silencio. Ay, sí. El silencio, y escuchas muy bajito cómo te dan las gracias, si es que te dan las gracias. Pero el silencio, la mayor parte de las personas que están sentadas ahí éramos turistas, era cuando amanecía, y el silencio que hay en la ciudad. Es el momento de la espiritualidad, es el momento de los monjes, es el momento donde se sabe que es sagrado. Y eso fue divino. Suspiro nada más de, bueno, tengo que ir a Laos y tengo que participar en eso, porque la parte lindísima también es cómo la comunidad sostiene a quienes rezan por ellos, ¿no? Y esta interdependencia, ¿no? Entre lo espiritual y lo social y lo cultural y lo religioso, ¿no? Entre chicos y grandes de todas las edades, turistas y locales, ¿no? Que participan en este ritual, realmente generan esta como cotidianidad espiritual, ¿no? Que esa es la parte tan linda. No sé si tú o tu hermana me contaron que cuando fueron a un templo las familias iban allí, ¿no? A pasar el día, ¿no? A hacer un picnic. No sé si fui yo creo que fue Marina. Sí.
Tengo como que muchos recuerdos Uh-huh. de ver a las familias lo que hay esta parte donde la familia vive la espiritualidad desde El placer, la exacto, convivencia. exacto, como desde el disfrute, como desde el como es rico, es rico. Vamos a seguir, vamos a un pequeño corte y vamos a esta parte me parece súper importante, ¿no? Nos vemos en unos minutos. Vamos a seguir en unos minutos. Regresamos a este último segmento de este programa. Quisiera hablar un poco del mito, pero la parte que me parece lindísima, ¿no? que es cuando yo era chiquita, muchas de mis amigas iban a la iglesia los domingos, ¿no? Y entonces yo iba a la iglesia los domingos con mi abuela, que era una católica muy practicante y tenía una relación muy íntima con Jesús, mucho, hablaba con él todo el día, hablaba mucho con él, que me encantaba, ¿no? Entonces había que vestirnos y entonces ponernos bonitas y, ¿no? Como especial, como que era una ocasión especial. Y me encantaba, pero era los domingos de tal hora a tal hora, y yo me acuerdo que durante la misa, como yo era más chica, pues no entendía muy bien de lo que se me estaba hablando y me aburría en realidad un poco, ¿no? Escuchar a alguien hablar en donde no había una participación. Yo veía que las personas que estaban mucho más involucradas participaban más, no solo en los rezos y en los cantos, pero también en la organización, lo que a mí me llamó mucho la atención de esta parte que nos contaba tu hermana y que tú cuentas ahorita es como una espiritualidad cotidiana, ¿no? Es decir, hay continuamente altares. Háblanos un poquito de esta sensación de tener como recuerdos, altares de conexión con las partes de la espiritualidad. Sí, como los altares que vi. Uh-huh. Hay dos que me sorprendieron. Es este como platito, era como paja, hoja de algo, Uh-huh. que tenía algo dulce, fuego, me acuerdo que tenía creo que una galleta, pero una galleta específica que nutría. Todo esto estaba hecho para nutrir la espiritualidad, nutrir al espíritu, Y luego estaba la parte tenían esto es en Indonesia, las dos cosas, y luego estaba una parte de son unas mantas especiales, unas telas especiales que se ponen de aquí para abajo, Uh-huh. para dividir lo divino de las imágenes religiosas que tienen a lo sucio. Entonces, lo que ellos dicen es, si nosotros podemos separar que lo sucio se quede aquí, pero que se vale que exista, Uh-huh. porque toca el suelo, porque todos tenemos una parte que no es rica, Uh-huh. que también hay personas que se ponen estas telas. Entonces podemos saber qué parte, dónde está qué. Distinguir. Claro. Uh-huh. Porque todos tenemos esto que no nos gusta y esto que nos encanta. Uh-huh. Y entonces estos altares que estaban en todos lados, me acuerdo haberme perdido adrede en Kuta, en Indonesia, y haber llegado a un cementerio al lado del mar y ver flotar en el mar estos platitos, y además al lado de las tumbas había platitos. Y luego fui a comer a un restaurante y había estos platitos. Había estos platitos hasta en el camión que me llevó a Kuta. Como esta parte donde se recuerda en todos lados, Uh-huh. que esto es súper importante. Ya.
y que el espíritu no es una entidad como única, ¿no? Sino que el espíritu está compuesto de todas estas partes que tienen que ver con cómo honramos la vida, cómo honramos al otro, ¿no? Este símbolo de Namaste, ¿no? Es decir, honro lo divino en ti. Cuando honro lo divino en ti, yo estoy en lo divino en mí, somos uno. Es decir, ahí está. Y la parte sucia efectivamente es lo que podríamos ver como los pecados, ¿no? Lo que nosotros en otra religión podríamos llamar los pecados, que efectivamente es parte de todo, ¿no? Y que nuestra tarea como seres humanos es poder distinguir lo divino y lo humano, digamos, lo burdo, porque a eso venimos a ser humanos, ¿no? Yo creo que ese es digamos, la tarea que nosotros tenemos y que muchas veces es difícil, ¿no? Es difícil poder. Yo he tenido, por ejemplo, muchísima dificultad cuando escucho los discursos de el presidente brasileño, ¿no? Y decir, ¿cómo puedo yo honrar a este ser humano viendo esa parte de la avaricia, por ejemplo, o esta parte que está desconectada de los pueblos que habitan el Amazonas o de la vida de este increíble pulmón en la tierra, ¿no? Es como, ¿cómo puedo hacer para procesar esto y poder ver la divinidad del otro y reconocer también que el otro está expresando, ¿no? Una parte que está desconectada de la divinidad, ¿no? Que está conectada con otras partes más sucias, como podríamos ver, ¿no? Que no conducen a la vida. Y la parte, sabes, que yo siento que es muy importante en la espiritualidad consciente, podríamos llamarla, es, y de eso hemos estado hablando en todo el programa, es el mito. Es decir, ¿qué mito tengo? Es decir, ¿cómo es mi historia sagrada? ¿Es lo suficientemente amplia para poder contener la dificultad de la vida que tengo, o los retos que se presentan en la vida, o es restringida, o a lo mejor inexistente, en el sentido de que ni siquiera la abordo? Y puede ser, yo entiendo que hay personas que no tienen, que piensan que la espiritualidad de la vida más allá de la vida no existe, ¿no? De que un Dios no existe, de que el Dios es una creación del pensamiento humano, de que son ateos y el ateísmo está fundamentado. Pero yo creo que eso no nos impide poder conectar con, si no lo llamamos lo divino, podemos con la fuerza de la vida, ¿no? Pero entonces, ¿qué tan amplio es esa historia para que yo pueda contener lo que pasa? Y veo que sonríes. ¿En qué estás pensando? En dos cosas. En la película de The Life of Pi, ajá, de este niñito que busca y busca y está genuinamente curioso para saber cuál es, o sea, sí, ajá, bueno, soy hindú, pero ¿qué más hay? ¿Pero qué más hay? ¿Pero qué más hay? ¿No? Porque puede haber todo. Uh-huh. Y en el programa que está en Netflix, que se llama One Strange Rock, bueno, que bueno, es ver esta parte, toda la química, toda la biología y toda la física, donde se puede explicar por medio de la ciencia el origen de nuestra Tierra. Y además, cómo integran, ¿no? Como me recuerdo esta imagen de los budistas rezando, cómo integran la religión, más bien la espiritualidad del ser humano dentro de todo este mundo milagroso, que con todo el tiempo te está conectando. Es un mundo que todo el tiempo, es como si todos los días tuvieras la oportunidad de conectar, porque la Tierra, dentro de sus fenómenos, te lo permite. Sí, es un programa extraordinario. Si ustedes no lo han visto, yo también, Natalie me lo recomendó, me dijo, acaba de salir algo increíble en Netflix, y dije, y tiene que ver con la Tierra, One Strange Rock, y estuve resistente un tiempo porque justamente parte de lo que nos confronta, ¿no? Es esta parte extraordinaria, ¿no? De esta entidad viva que es la Tierra, que es increíble, ¿no? Y de ver también la destrucción, ¿no? Entonces, para mí, tengo que estar en un estado interno particular de mucha apertura y quietud para poder conectarme con eso, pero
cuando empecé a verlo no pude parar, ¿no? Es que es mucho más grande y es mucho más poderoso esto que está sucediendo de lo que yo comprendo, ¿no? Y esa es parte de la espiritualidad que a mí me parece tan esencial en nuestras vidas, y es que nos recuerda que no sabemos todo, que no comprendemos todo, que la vida y la creación es muchísimo más de lo que nosotros podemos comprender, ¿no? Y cómo podemos relacionarnos en este micromundo que nosotros tenemos internamente con el macro a través de prácticas que sean meditación, yoga, reiki, rezos, la religión católica, la religión budista, lo que a nosotros nos conecta. Estás sonriendo de nuevo. ¿Qué pensaste? Que una de las cosas que aprendí en coaching es que las personas por naturaleza son completas, son creativas y están llenas de recursos. Y cuando estabas hablando ahorita de la tierra, integraría esta parte de y son capaces de asombrarse. Como literalmente que no perder la costumbre de que me puedas asombrar ante justo lo que no entiendo de este mundo. El otro día iba manejando por Constituyentes, que podría haber sido Fuchilahuacala Constituyentes, y tenía el sol en mi retrovisor y en mi espejo lateral la luna. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, no hay más. Sí, vas a ir a dar un taller a Santa Fe a las 7 de la mañana y tienes esto, hay algo ahí que está pasando. Ajá. En ti sobre todo, en ¿no? mí, esta capacidad de asombrarte. Exacto, que no, justo por por estar en la parte social que requiere de mí y requiere tiempo y requiere mi esfuerzo para ser parte de un mundo social, siempre hay estas llamaditas de hola, hay algo más grande y más allá de lo que estás viendo solo con tus ojos. Fíjate que esa es una de las cosas que me decía uno de mis maestros, hasta me emocioné, me moví. Uno de mis maestros en un entrenamiento que hice durante muchos años del Pathwork, como que él nos hablaba mucho de esta oportunidad que tenemos los seres humanos de asombrarnos ante la belleza de este planeta, ¿no? De que viviendo en este planeta, formando parte de este planeta, como siendo parte de la atmósfera de este planeta y también pudiendo mirar hacia afuera de este planeta, teníamos una oportunidad que no se podía concebir o no se conocía de ninguna otra manera, ¿no? Que el hecho de que nosotros podamos tocar el constante sufrimiento, ¿no? Que significa estar vivos, porque eso es gran parte de, no sé si a ti te pasa en tu práctica profesional, pero mucho de lo que yo hago con las personas con las que trabajo es darles herramientas para que puedan tolerar más el sufrimiento de la vida. Es decir, es parte de lo que es, ¿no? Esta sensación que puede darnos estar en un semáforo, ¿no? Y ver a esta familia que viene a pedir dinero, pedir limosna, y ver cómo a lo largo de los años que pasamos por el mismo semáforo, que es algo que me pasa a mí, hay más bebés, hay más niños, crece esta familia que depende de este trabajo que hace, que es pedir limosna en este lugar, y que estos bebés están jugando a la altura de los escapes del coche. Hay días en que no tolero el sufrimiento, lloro y lloro y lloro y lloro, porque me doy cuenta que hay realidades de esta vida que son muy desafortunadas y que claro que tienen su propia realidad, pero eso no impide que yo no lo sufra, ¿no? Si yo no puedo conectarme con el asombro, como tú decías, de ver el sol en mi retrovisor y la luna en el otro, ¿no? Y darme cuenta que hay más, ¿no? Entonces, vivir en este estrés, sufrimiento de todos los días
es intolerable. Entonces estaba Alexis en el programa anterior y él decía que la respiración, ¿no? Que una de las maneras en que él se conecta con algo más allá de él es a través de la respiración, y hemos trabajado mucho la respiración en nuestro programa, ¿no? Y en muchos otros programas que están relacionados con esta maravillosa plataforma y este maravilloso canal. ¿Tú qué piensas al respecto? Tengo una pregunta que me hago y es ¿qué está pasando aquí? Y en el aquí me refiero ¿qué está pasando aquí a mi alrededor y qué me está pasando? O sea, ¿qué está pasando aquí? Cuando hay algo que está disonante o que me resuena, que digo, es más una reflexión a mí misma de dónde viene esto que estoy sintiendo y qué es y cómo se siente sentirlo. Exacto. Y entonces vamos a terminar el programa un poco carrereadas porque ya quedan solo unos minutos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es una lindísima pregunta. Entonces vamos a llevarlo a pongan manos sobre vientre y pecho. Inhalen y exhalen por la nariz. Recuerden, ese es el instrumento. El instrumento de conexión es respirar por la nariz. Entonces vamos a respirar por la nariz y vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué está pasando aquí? Y aquí nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que este es un espacio que me encanta compartir con ustedes. Natalie, mil gracias por venir. Tenemos conversaciones maravillosas. Te agradezco muchísimo, las enriqueces mucho. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana. ¿Y qué está pasando aquí? Nos vemos pronto. Bye.